Imagina esto: un hombre, un emperador romano, que desafía el poder absoluto, que pisa el trono por accidente y termina siendo recordado, o olvidado, dependiendo de a quién le preguntes. ¿Macrino, el intrigante personaje de Gladiator 2, existió realmente? ¿O es solo una invención más de Hollywood para darnos un villano épico? Hoy desvelaremos la verdad histórica tras este nombre que pocos conocen, pero que podrían haber cambiado el curso del Imperio Romano. Quédate hasta el final, porque te prometo que esta historia tiene más giros que un combate en la arena. ¿Macrino? Prepárate para descubrirlo. En Gladiator 2, Macrino es presentado como un hombre ambicioso, oscuro, con sed de poder y, como buen antagonista, dispuesto a todo para consolidar su dominio. Todo un villano de manual. Pero claro, cuando hablamos de Hollywood, sabemos que a veces sacrifican un poquito de historia en nombre del drama. Así que, si estás pensando que este tipo pudo haber sido un tirano al estilo de Cómodo en la primera película, espera un momento. Primero vamos a ver quién era Macrino en la historia real. Spoiler alert. No era exactamente como lo pintan en el cine, pero su historia es, en muchos sentidos, igual de fascinante. Macrino, o Marco Opelio Macrino, fue, en efecto, una figura real de la historia romana. Nació en el año 165 después de Cristo en Cesarea, una ciudad en la provincia de Mauritania, hoy Argelia. Sí, amigos, el hombre no nació en el corazón del imperio, sino en sus periferias, lo que ya lo hacía un emperador bastante inusual. ¿Por qué? Porque Macrino no era parte de la aristocracia romana. No tenía sangre noble ni un linaje que lo conectara con las grandes familias de Roma. Nada de eso. Macrino era un hombre común que se convirtió en algo extraordinario. ¿Cómo lo logró? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Macrino empezó su carrera como abogado, pero pronto escaló posiciones en el gobierno y el ejército gracias a su astucia y, digámoslo claro, su capacidad para jugar el juego político. Para el año 217 después de Cristo, Macrino era el prefecto del pretorio, básicamente el jefe de la Guardia Imperial. Esto lo colocaba peligrosamente cerca del emperador de turno, Caracalla. Y aquí es donde Macrino entra en el terreno de Juego de Tronos. Según las fuentes históricas, Macrino estuvo involucrado en el asesinato de Caracalla. Sí, señores, nuestro protagonista, el hombre que Hollywood ha transformado en villano, pasó de ser un guardia leal a ser parte de un complot para eliminar al emperador. ¿Pero fue realmente Macrino quien apuñaló a Caracalla, literal o figuradamente? Las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunas dicen que fue su idea, otras que simplemente lo permitió. Lo que sabemos es que tras la muerte de Caracalla, Macrino fue proclamado emperador por el ejército. Un tipo que empezó como abogado ahora llevaba la corona del Imperio Romano. Ahora, si esperabas una historia de éxito y gloria, este no es el caso. El reinado de Macrino duró apenas un año. Un año lleno de problemas, revueltas y, para ser justos, intentos desesperados de mantener la estabilidad del imperio. Imagínate que te dan las llaves del carro más caro del mundo, pero está a punto de quedarse sin gasolina, los frenos no funcionan y todos te están gritando que te bajes. Así era el trono para Macrino. Para empeorar las cosas, tuvo que lidiar con un enemigo interno, una revuelta liderada por la familia de Caracalla, quienes querían vengarse y recuperar el poder. Finalmente, Macrino fue derrotado y ejecutado en el año 218 después de Cristo. Y así terminó la breve historia de un emperador que nunca debió haber sido emperador. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se compara la historia real de Macrino con su versión cinematográfica en Gladiator 2? Bueno, Hollywood ha hecho lo que mejor sabe hacer: tomar un personaje histórico y adaptarlo al guión. En la película, Macrino parece más un tirano maquiavélico que un líder accidental. Lo pintan como alguien hambriento de poder, pero en realidad su reinado fue más defensivo que ofensivo. Además, su relación con otros personajes históricos, como Lucio Vero o Cómodo, es pura ficción en el cine. Pero, ¿a quién no le gusta un buen villano? Entonces, ¿por qué hablar de Macrino hoy?
¿Qué tiene este personaje cuyo reinado fue tan breve como tormentoso que todavía nos resulta relevante? Bueno, Macrino es más que un simple pie de página en la historia del Imperio Romano. Su vida y su ascenso nos ofrecen una ventana fascinante a las dinámicas del poder, la política y la fragilidad de los imperios. Pero hay mucho más aquí de lo que parece a simple vista. Entonces, ¿por qué hablar de Macrino hoy? ¿Qué tiene este personaje cuyo reinado fue tan breve como tormentoso que todavía nos resulta relevante? Bueno, Macrino es más que un simple pie de página en la historia del Imperio Romano. Su vida y su ascenso nos ofrecen una ventana fascinante a las dinámicas del poder, la política y la fragilidad de los imperios. Pero hay mucho más aquí de lo que parece a simple vista. Para empezar, Macrino es uno de los ejemplos más claros de cómo alguien sin linaje imperial puede llegar a la cúspide del poder en uno de los imperios más poderosos de la historia. Piensa en esto. En una época donde la aristocracia y la nobleza gobernaban prácticamente todo, un abogado de provincias logró convertirse en emperador. Eso sería como si un ciudadano promedio de hoy ascendiera de la nada para convertirse en presidente de una superpotencia mundial. Su historia nos recuerda que, a veces, el destino da giros inesperados. Pero también nos muestra algo más. Lo difícil que es mantenerse en el poder cuando no tienes las conexiones adecuadas ni el apoyo de las élites. Macrino no tenía una base sólida que lo respaldara. Su ascenso fue rápido, pero su caída lo fue aún más. Y esto no es exclusivo del pasado. Incluso hoy en día, los líderes que no logran construir alianzas o estabilizar su poder enfrentan retos monumentales. El ascenso meteórico de Macrino es una lección de liderazgo y también un recordatorio de lo despiadado que puede ser el juego político. Además, Macrino también representa una época de transición para Roma. En su corto reinado intentó implementar reformas que pudieran traer algo de paz al imperio, especialmente tras los desastres de la guerra bajo Caracalla. Por ejemplo, trató de mejorar la relación con los partos, los grandes enemigos de Roma en el este. Y adivina qué. Esto no le salió tan bien, porque los soldados, acostumbrados a campañas agresivas y saqueos, lo consideraron un líder débil. Su intento de traer estabilidad lo puso en contra del ejército que lo había elevado al poder. ¿No es una ironía brutal? En cuanto a su legado tangible, no queda mucho. Su reinado fue demasiado breve para dejar monumentos impresionantes o grandes obras. Pero su historia nos recuerda algo importante. Roma no era invencible, y ni siquiera los emperadores más poderosos podían controlar todas las fuerzas a su alrededor. Macrino es, en esencia, una figura que encarna la fragilidad del poder absoluto. Y aquí está el por qué Macrino importa hoy. Su vida no es solo una anécdota histórica, es una lección universal. Nos habla de cómo el poder puede ser efímero, de cómo incluso los líderes más inteligentes pueden sucumbir a las fuerzas que no controlan. También es un recordatorio de que el origen humilde no define tu destino, pero sí que el éxito, sin una base sólida, puede desmoronarse rápidamente. Así que, mientras Hollywood nos muestra a Macrino como un villano maquiavélico, tal vez deberíamos verlo como algo más. Un hombre común que llegó más lejos de lo que cualquiera hubiera esperado y que pagó un precio altísimo por ello. Su historia nos invita a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo y lo que realmente significa manejar el poder en tiempos de caos. Al final, Macrino es el tipo de figura histórica que nos enseña más de lo que parece a simple vista. No fue un héroe glorioso ni un tirano despiadado, pero en su breve reinado encapsuló los dilemas y los desafíos de liderar un imperio en declive. Y esa, amigos, es una lección que trasciende los siglos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Macrino fue un simple hombre fuera de su tiempo o una víctima de las circunstancias? O tal vez Hollywood debería haberse centrado más en esta versión real de su vida en lugar de convertirlo en un villano. Déjame tu comentario aquí abajo, porque quiero saber qué piensas. Y como siempre, no olvides darle like si te gustó este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Aquí, en Hazte el Listo,
desvelamos la historia como nunca antes te la han contado. Nos vemos en el próximo video.